3 noches seguidas sin conseguir dormir más de 4 horas. 2 de aquellas noches se había ido a la cama luego de discutir inútilmente con su esposa. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana y al intentar abrir los ojos sintió una pesadez entre las cejas. Suspiró como quien está muy cansado y al apagar la alarma sintió las yemas de sus dedos estremecidas por el vibrar del reloj. Aquella vibración, por una extraña razón, le hizo pensar con claridad en la rutina que vivía. Esa sensación penetró en su cuerpo y atrajo la idea de que todo eso lo iba consumiendo. A pesar de su cansancio, Saturnino reunió una dosis de valor o resignación. Se puso de pie y caminó maquinalmente hasta la ducha, al tiempo que sentía que el frío le penetraba por las plantas de los pies. Mientras el agua le caía en el cuerpo, venían a su mente los recuerdos de la discusión con su mujer. Sintió rabia. Le apenaba que en los últimos meses discutían a menudo por dinero, pero le apenaba más pensar que sus pequeños hijos vivían incómodos en el pequeño departamento que con esfuerzo podían alquilar, y que además los niños a veces pedían cosas que él no les podía brindar. Sabía que con el mayor de sus hijos tenía pendiente hace ya más de un año la compra de una caña de pescar para ir al mar, y con el menor una pelota de fútbol. Saturnino pensaba que el amor y la tranquilidad de su familia últimamente se veían atacados por problemas económicos y que él lamentablemente no podía resolver. Mientras bebía la taza de café acostumbrada antes de ir a trabajar, miró a su alrededor y de pronto todo parecía haber adquirido un aire desconocido. Por primera vez sintió como si estuviera en una casa ajena. Se asustó un poco de sus pensamientos. En esta especie de desconcierto, su mirada vagó hasta encontrarse con un pequeño retrato de él y su esposa colocados sobre una mesa de madera. Se veían sonrientes y él la tenía tomada por la cintura. En ese instante, se preguntó si ahora mismo ella lo quería tanto como aquel día de la foto, y tuvo la sospecha de que no. Sabía que luego de tantas discusiones algo tenía que haber cambiado. Miró el reloj, abandonó sus pensamientos y decidió partir envuelto en una ligera desesperación. Aquel día Saturnino, aunque lo intentó, no logró alejar los pensamientos referidos a su familia. Al entrar a la oficina, no logró hacer eso que muchos recomiendan como un proverbio. Los problemas de casa se dejan en casa y no llegan al trabajo. Sus tareas en la oficina se veían entorpecidas por pensamientos repetitivos respecto a qué sería de su familia. Pensó incluso en que tal vez terminaría separado de Victoria. Pensó también en la gran deuda que tenía y que tal vez sus hijos se irían decepcionando de él con el tiempo. En ese mismo instante sintió una agitación y un leve mareo. Trató de no prestarle atención y sobreponerse. Fue en busca de una taza de café. Sin embargo, luego de beber el café con cierta prisa, como quien bebe una medicina y desea que haga pronto su efecto, empezó a sentirse más nervioso y agitado. Sus pensamientos parecían girar tanto dentro de su cabeza como fuera de una manera incontrolable. Tomó asiento para calmarse, pero se dio cuenta que era imposible. Uno de sus compañeros le dijo que se veía pálido. Saturnino, atacado por una especie de confusión mental, apareció de pronto en la enfermería de la empresa. Se encontraba recostado. Le midieron los signos vitales y le dieron una pastilla que al parecer era un calmante. Finalmente, el médico le dijo que tenía un cuadro de ansiedad y debía regresar a casa para descansar. Esto sorprendió a Saturnino y, aunque quiso minimizar, el médico insistió en que debía ir a descansar, no sin antes preguntarle si tenía algún problema. Saturnino se sintió contrariado por la pregunta, incluso un poco avergonzado, pero decidió ocultar su realidad y decir que todo estaba bien. Aceptó de mala gana el descanso y salió. Mientras regresaba a casa, la sensación de vergüenza e impotencia crecían dentro de él. Pensaba que podía perder el trabajo por problemas como ese.
Pensaba también que era un hombre débil y justo ahora que más que nunca necesitaba hacer las cosas bien. Pero lo que más le afectaba era pensar en cómo le contaría a Victoria lo sucedido y qué diría ella. Ahora Saturnino se encontraba parado frente al edificio donde vivía. Lo miraba desde la vereda contraria y le pareció más feo que nunca. Elevó la mirada hasta la ventana que correspondía al piso 16 y la vio cerrada. Entró con rapidez y tomó el elevador no sin experimentar una cierta angustia en el estómago, sumada a la desagradable sensación propia de subir por elevador. Llegó a su departamento, abrió la puerta y sintió que el crujido que ésta emitió fue el más fuerte y agudo de estos últimos años. Victoria, su mujer, estaba en la cocina, llevaba un delantal muy ceñido a su delgada figura. Tenía el cabello un poco desordenado pero limpio. Ella se sorprendió al verlo llegar mucho antes de lo acostumbrado. Intuyó que algo malo había sucedido. Se acercó a él, miró con curiosidad los ojos tristes de su esposo, le tomó la mano y lo llevó al sofá. Pasó su mano por el rostro de Saturnino, como no lo había hecho en mucho tiempo. Él derramó unas lágrimas y entre sollozos le contó lo sucedido. Victoria lo abrazó como a un niño. Le dijo que todo estaría bien. Reconoció que últimamente habían discutido mucho, pero confiaba que como familia sobrevivirían a todas sus dificultades. En aquel instante, ambos miraron aquel pequeño cuadro parado sobre la mesa de madera y apretaron fuertemente sus manos, como señal inequívoca de que su amor no había cambiado. Gracias por haber llegado al final de este relato de ficción. Se despide Walter Vargas. Si quieres agendar una sesión psicológica con nosotros, escríbenos al WhatsApp del número que figura en pantalla.